Bien, hermano, que Dios te bendiga en esta noche. Te saluda Ronald Cisneros. Quiero compartir contigo a través de mi canal de YouTube una predicación, la primera predicación de esta noche en mi canal de YouTube. Quiero compartir contigo la palabra de Dios hasta la comodidad de tu casa. Que saques tu Biblia, que podamos leerla. Sácala de donde está guardada la Biblia, sacúdela, que vamos a empezar a las 10 de la noche a predicar la palabra de Dios, mi querido hermano. El tema se llama el pecado y sus consecuencias. Esta noche quiero compartir contigo la palabra de Dios y el tema se llama el pecado y sus consecuencias. Lo vamos a compartir a través de YouTube y a través del Facebook, mi querido hermano. Y quiero compartir contigo la palabra de Dios esta noche y lo vamos a leer y vamos a empezar a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios, mi querido hermano, siempre tiene sus mandamientos. La palabra de Dios, mi querido hermano, siempre tiene un stop, un alto, para no hacer el mal, para no desgarriarnos a los caminos perversos, para no perdernos. Pero estás tú y estoy yo para poder cumplir esos mandamientos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no cumplimos esos mandamientos? Entramos en el pecado y el pecado nos conlleva a la muerte. Por eso, mi querido hermano, yo comparto contigo esta noche este tema que se llama el pecado y sus consecuencias. Para ello vamos a comenzar a leer la Biblia, nuestro manual, nuestras instrucciones que nos da la palabra de Dios y lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo esta noche. Por eso quiero compartir la primera lectura, mi querido hermano, y la voy a tomar, la primera lectura de Efesios. En el libro de Efesios capítulo 4, lo vamos a ir al libro de Efesios capítulo 4, versículo 29. Del 29 en adelante, y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No salga de vuestra boca palabra dañosa. Comienza de esta manera con algo bien sencillo, como nosotros decimos, una palabra mala no es nada malo. Pero si yo te pregunto, compruébamelo con la Biblia, ¿a dónde dice que una palabra grosera, que una palabra no es nada malo? No lo vas a encontrar en la Biblia. Si tú dices que una palabra grosera no es malo, pero yo te lo compruebo con la Santa Escritura, con la Biblia Jerusalén. Te compruebo que en Efesios capítulo 4, versículo del 29 en adelante, dice la palabra de Dios que hasta lo muy sencillo es pecado. Por eso, mi querido hermano, en el versículo 29 del capítulo 4, dice la palabra de Dios, no salga de vuestra boca palabras dañosas. ¿Cuáles son las palabras dañosas? Aquellas que cuando tú la dices de todo corazón ofendes a tu amigo. Aquella palabra que cuando tú la dices ofendes a tu hermano, ofendes a tu vecino, ofendes a tu padre, ofendes a tu madre, ofendes a los de tu casa. Y dice el versículo 29, no salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. No entristezcáis el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, mi querido hermano, que si tú hablas una mala palabra, una palabra dañosa para los demás, estás entristeciendo el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el Espíritu Santo? Es aquel que cuando te bautizas en la Santa Iglesia Católica, lo recibes el Espíritu Santo. Y cuando tú comienzas a hacer un pecado, y cuando tú comienzas a hacer algo malo, estás entristeciendo al Espíritu Santo. Y si entristeces el Espíritu Santo, acuérdate que estás entristeciendo a Dios por hacer cosas malas, por hacer groserías. No somos perfectos, ni tú que me vas a ver a través de YouTube, del canal de YouTube, ni que me vas a ver a través del Facebook, ni yo que estoy con la Santa Escritura, somos perfectos, pero somos hijos de Dios
y eso quiere decir que somos hombres fuertes, de fe. La fe es la que mueve montañas. Si nosotros comenzamos a hacer algo malo, nos va a dañar y eso nos va a llevar al pecado. Por eso, mi querido hermano, quiero compartir contigo la palabra, el pecado y sus consecuencias. Si tú comienzas a hacer algo malo, si te trajiste una cosita pequeña de donde tu vecino y tu familia no te dijo nada, al día siguiente ya no va a ser una cosita pequeña, ya va a ser otra cosita un poquito más grande. Y así poquito a poquito te vas a estar llevando las cosas que no son tuyas. Y eso es un pecado que se hace mortal. Por eso la palabra de Dios en el verso 29 dice: no salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. No entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellado para el día de la redención. Toda acritud, ira, cólera, gritos, maleficencias y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonando los unos a otros, como os perdonó Dios y nuestro amado Señor Jesucristo. Mi querido hermano, dice la palabra de Dios, ser como nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo estaban clavando en esa cruz de madera, que le estaban poniendo unos clavos enormes, Él no habló ninguna mala palabra, diciéndole a aquellos: déjenme, hijos de tal por cual, déjame vos que mucho me fregás. Mientras más le pegaban, más amor hacía, porque por Él, por la muerte de Jesucristo, estamos aún con vida sin merecerla. Porque por la muerte de Jesucristo vino la gracia y nosotros la hemos recibido sin merecerla. Y dice la palabra de Dios, entrando en el capítulo 5 del libro de Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos queridos. Imagínate a lo que nos manda el libro de Efesios, capítulo 5, a ser imitadores de Dios como hijos queridos. Pero nosotros, mi querido hermano, como ya vimos a un cantante que anda todo tatuado y con grandes aritos, a esos sí los imitamos, pero a Dios no queremos imitarlo, porque nos da miedo, porque nos entristece, porque tenemos sentimientos ocultos. Queremos imitar lo malo, pero no queremos imitar al que dio la vida por nosotros, a Jesucristo. No queremos imitar a San Pablo, no queremos imitar a los apóstoles, porque no nos gusta hablar de Dios, porque a nosotros nos gusta lo que el mundo nos enseña, pero no nos gusta el amor de Dios, que el amor de Dios es para con todos nosotros. Y dice: sed imitadores de Dios como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros con oblación y víctima suave de aroma. La fornicación y toda impureza o codicia ni siquiera se menciona entre vosotros, como conviene a los santos, lo mismo que la grosería, las necedades, las chocarrerías, cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracias, porque tener entendido, escucha bien lo que dice, mi querido hermano, escucha bien lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5, capítulo 5 del libro de Efesios. Porque tener entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es ser idólatra, participará en la herencia de nuestro Señor Jesucristo, ni entrará en los reinos de los cielos. ¿Podemos hacer el sexo? Sí. ¿Podemos hacer el amor? Sí. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que estar casados para hacer del pecado hacer algo bueno. Por eso la palabra de Dios, San Pablo nos invita a casarnos para no estar en pecado. ¿Quiénes son los que están pecando? Aquellos que solo son marinovios. ¿Quiénes son los que están pecando? Aquellos que solo están casados a lo civil. Esos no están viviendo bajo la gracia de Dios, y no te estoy criticando.
ni tampoco estoy hablando mal de ti. Simplemente te estoy leyendo la palabra de Dios. No es palabra mía, sino lo que está escrito en la Santa Escritura. Por eso dice en el versículo 5, capítulo 5, porque tener entendido que ningún fornicario, impuro o codicioso, que es ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe. ¿Por qué dice la palabra de Dios que nadie os engañe en el versículo 6? Porque muchas personas dicen, ¿para qué te vas a casar? Te están engañando, porque quieren que vivas en el pecado del mundo. ¿Para qué vas a la iglesia? Salite de la iglesia, que es la mundana, es la idólatra, es la prostituta. Que nadie os engañe, dice la palabra de Dios. Mi querido hermano, si la palabra de Dios dice que nadie os engañe, tienes que tomar la Santa Escritura y comenzar a leerla para que nadie os engañe. Porque dice, con vanas razones, pues por eso viene la cólera de Dios sobre todo aquel que es rebelde. No tengáis parte con ellos, porque en estos tiempos fuisteis en tiniebla, mas ahora soy del Señor, y vivid como hijos de la luz. Escucha lo que dice en el versículo 7 al 8 la palabra de Dios. Si viviste en tiniebla, si fuiste fornicario, si fuiste prostituta, si fuiste ladrón, si fuiste un hombre matador que anduviste matando y dijiste que nadie lo sabe, pero Dios te ha visto y de Él no te vas a escapar, te invito a que le pidas perdón a Dios y que te acerques a la iglesia. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque la palabra de Dios dice, si viviste en tinieblas, mas ahora soy luz, vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad y justicia y en la verdad. Dice la palabra de Dios, mi querido hermano, que si tú fuiste una persona perversa, una persona mala como el que te está predicando, que te vuelvas a Dios, que no hay otro camino, porque Dios es la salvación, porque Dios es el alfa y el omega en estos tiempos difíciles. Si estás con vida no es porque eres inteligente. Si estás con vida no es porque tienes dinero. Si estás con vida es porque Dios tiene misericordia de tu vida, la de tu familia y de la mía. Mi querido hermano, la palabra de Dios lo vamos a pasar ahora al libro de Hebreos capítulo 13, versículo del 4 al 6. Te invito a buscar la Biblia, mi querido hermano. Hebreos se encuentra cerca del libro de Apocalipsis y antes de llegar a Apocalipsis se encuentra Efesios. Por eso vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 13, versículo del 4 al 6. Y dice de la siguiente manera, lo que te estaba diciendo, que muchos te dicen, no, hombre, nomás tenés novia, no te cases, nomás que sea tu marinovio o amigos con derecho. Pero ahora yo te voy a comprobar con la Biblia que todo lo que te dice ese mundo, que todo lo que te dice esa gente, es malo, es pecado. Versículo 4, capítulo 13 del libro de Hebreos. Tened todos en gran honor el matrimonio y el hecho conyugal sea inmaculado, que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestra conducta sin avaricia, contentos con lo que tenéis, pues Él ha dicho, no te haré ni te abandonaré, de modo que puedas decir, confiemos en el Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, que Dios te ha dejado el matrimonio para poder convivir, para poder vivir en este mundo lleno de pecado. Pero muchas personas te dicen, ¿para qué te vas a casar? ¿Para qué vas a ir a la iglesia a casarte? ¿Que no ves que los casados solo pecando viven? El mundo te está tocando poco a poco. Y tú, si eres sabio y tienes la inteligencia de Dios, no vas a hacerle caso al mundo, porque sois del mundo, pero no hagas lo que hace el mundo. Si tú tienes conciencia de que el pecado te va a llevar a la muerte, que te va a llevar a la destrucción de tu familia, no vas a pecar, mi querido hermano. Tienes que casarte para tener un matrimonio y vivir en paz y en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, si tienes novia, no es malo, no es pecado, es bueno.
pero tienes que llegar a la santidad y tienes que llegar al matrimonio. Te invito a que te puedas casar. Si estás solo casado a lo civil, te invito a que te cases por la iglesia. Deja el mundo, deja de vivir en fornicación. Te invito a que llegues a la iglesia y que agarres el valor del Espíritu Santo y puedas casarte. Por eso, quiero compartir la palabra de Dios en el libro de Romanos. Vamos a ver qué es lo que dice San Pablo en el capítulo 1, versículo del 26 al 28. Y San Pablo en el capítulo 1, el 26 al 28 dice: por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otra, contra la naturaleza. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Lo que dice el mundo. Por eso le entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otra, contra la naturaleza. Ahora las mujeres ya no quieren ser mujeres, ahora las mujeres quieren ser hombres. ¿Y qué dice la palabra de Dios, mi querido hermano? No lo digo yo, tampoco te estoy juzgando, sino que la palabra de Dios dice: por eso les entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otra, contra la naturaleza. Ahora las mujeres se creen hombres y ahora los hombres se creen mujeres. Y no lo digo yo, sino lo dice la Santa Escritura en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 26 al 28. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseo los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pecado merecido de extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególo Dios a su mente insensata para que hicieran lo que ellos querían, llenos de injusticias y perversidad, codicia, maldad, henchido de envidia, de homicidios, de contienda y de engaño y de malignidad, chismosos, detractores de enemigos y enemigos de Dios. Mi querido hermano, tú que eres una persona que te gustan los hombres y eres hombre, mi querida hermana, tú que eres mujer y te gustan los hombres, déjame decirte que Dios perdona cualquier tipo de pecado. Vengan a mí y arrepiéntanse, dice la palabra de Dios, y haré de ese pecado color negro un blanco como la nieve. Acerquémonos a Dios en este tiempo difícil y Dios tendrá misericordia de ti y de mí en estos tiempos postreros. Mi querido hermano, tú que eres homosexual, no tengas pena, acércate a la iglesia. Mi querida hermana, tú que te gustan las mujeres y piensas que eso no es pecado, la palabra de Dios dice que ninguno entrará en el reino de los cielos, ni un fornicario entrará en los reinos de los cielos. Aquellos que se llevan a pasiones infames. ¿Quiénes son aquellos? Aquellos que están casados y andan buscando la vecina. Aquellos hombres que sufren por el alcohol, por las drogas, por la prostitución. Aquellos que se meten a vicios, aquellos que se meten a las pandillas. Dice la palabra de Dios en uno de los mandamientos, Éxodo 20, no matarás. ¿Y qué es lo que está pasando con nosotros? Los estamos asesinando, hombre con hombre, mujer con mujer. Los estamos matando uno con otro. Y no es peor el COVID, y no es peor el coronavirus, sino lo malo que tenemos dentro de nuestro corazón, mi querido hermano. Déjame decirte que la palabra de Dios dice que por eso Dios nos ha dado un corazón limpio, un corazón puro y fuerzas para depender no del hombre, sino buscar de Dios, mi querido hermano. Y quiero compartir contigo la última lectura. Y en esta lectura, mi querido hermano, te vas a dar cuenta del libro de Colosenses. Dice de la siguiente manera, en el libro de Colosenses: han recibido
en Cristo Jesús como el Señor, tomen un camino y permanezcan fuertes y edificados sobre él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos, y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no de Cristo. En él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En él ustedes lo tienen todo, pues él está por encima de todos los poderes y el pecado y autoridades sobrenaturales. Mi querido hermano, Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice que en Cristo y en Dios lo tenemos todo. Solo está de acercarnos a él y de pedirle perdón y ponernos de rodillas ante el Santísimo y tener la humildad de Madre María, de decir los pecados que tenemos. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Soy Ronald Cisneros. Puedes seguirme a través del YouTube y a través del Facebook. Que Dios te bendiga. Pasa buenas noches.